Jesús, te necesito. Me gusta mucho este lugar. Me trae recuerdos muy bonitos. De cuando te buscábamos de corazón. Estoy teniendo problemas con mi familia. No logro mantener la paz ni la unidad. Hijo, recuerda que el amor es el vínculo perfecto de la unidad. Debes de ser paciente, amable y perdonar como te han perdonado a ti. Me es difícil mantener la calma en ocasiones. ¿Qué es eso? Ora y pide sabiduría. Escucha antes de hablar y busca comprender a los demás antes de ser comprendido. ¿Y cómo puedo restaurar a mi familia? Aléjense del pecado, eviten la inmoralidad sexual, restauren la confianza, construyan una relación segura, reparen la buena comunicación, sean humildes, demuestra tu masculinidad y tu mujer su feminidad, pero sobre todo salgan de las prácticas perversas. Vínculos, restaurando relaciones familiares. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Reciban este aplauso de parte de los hermanos de Lluvia de Gracia. Somos una familia, somos una iglesia que amamos al Señor. Y qué grato tenerles con nosotros. También queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que están en el Petén, en la iglesia del Petén y también en iglesia Roosevelt. Así es que bienvenidos a cada uno. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de venir a su casa, a adorar, alabar, a bendecir su nombre, a exaltar su nombre y claro, por supuesto, a recibir también de la palabra. Así es que vamos a entrar de lleno a este tema, un tema muy pues difícil no lo es, pero sí es un tema muy delicado que vamos a tocar el día de hoy. Y como ustedes saben, estamos en la serie Vínculos, restaurando las relaciones familiares. Y el objetivo que tiene esta serie es bendecir a la familia, primero, obviamente, pero también descubrir cómo hay sentimientos, emociones y cómo hay pecado que ataca a nuestra familia y que la pone en peligro. Por otro lado, hay familias que se han destruido a causa de todas estos ataques, estos enemigos de la familia. Y hoy queremos descubrir otro enemigo de la familia para que todos nosotros, primero, estemos alertas. Y segundo, si alguno está pasando una situación de estas, pues hoy es una buena oportunidad para ver la mano de Dios sobre su vida y sobre su familia. El tema que queremos compartir el día de hoy es golpes en secreto. Así se llama este tema, golpes en secreto, pasos para superar los celos y la violencia intrafamiliar. En el libro del libro de Génesis, capítulo 37, versos del 1 al 11, encontramos un pasaje donde podemos ver cómo desde ese tiempo ya hay violencia intrafamiliar y cómo los celos llevaron a esta familia a esa destrucción. Y vamos a ver, gracias a Dios, que el Señor tenía un propósito maravilloso para esta familia y que es el pueblo de Israel. Y bueno, todo tuvo un propósito, Dios se glorificó a través de esa situación. Génesis 37, del versos 1 en adelante dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las familias de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiendo sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra sobre ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Realmente, hermanos, esta historia es muy triste, es desgarradora, es dramática, porque representa una familia, y una familia que hasta cierto punto puede ejemplificar familias en nuestro tiempo. Y es que lo que nosotros podemos notar acá es que se estaban cometiendo muchos errores por parte de Jacob. Jacob estaba cometiendo muchos errores en cuanto a cómo amar a sus hijos. Definitivamente y claramente dice la Biblia que Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque dice que lo tuvo en su vejez, ¿verdad? Y además de eso, le había hecho una túnica de colores, o sea, era algo muy, muy especial, lo cual provocó celos con sus hermanos. Definitivamente Jacob tenía una preferencia por él, por tanto también lo convirtió en una persona de confianza, porque lo puso, podríamos decir, como espía. Porque José, cada vez que sus hermanos hacían algo malo, venía y se lo contaba a su padre. ¿Y qué pasaba? Su padre reprendía a los hermanos de José. Y definitivamente estas acciones hicieron que los hermanos de José lo aborrecieran, le tuvieran envidia, le tuvieran celos, a tal extremo que ellos cometieron graves errores. ¿Por qué razón? Porque era tanto el odio, el resentimiento que tenían sobre ellos, sobre él, que querían matarlo. Y si no es por uno de sus hermanos, quien detuvo ese plan maléfico, diabólico de sus hermanos, José hubiera sido muerto. Terminó siendo vendido como esclavo. Y claro, a su papá no le dijeron que lo habían vendido, le dijeron que unas fieras lo habían matado. Y esto trajo mucho dolor y tristeza a Jacob. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una familia totalmente disfuncional, una familia que está sufriendo a causa de los celos, y llegó a cometerse violencia intrafamiliar. Ahora,
La enseñanza de hoy no pretende contar la historia de José, porque no es lo que pretendemos. Ya creo que en otras oportunidades se ha predicado acerca de José y cómo la vida de José llevó al final a la salvación de su familia, por lo tanto del pueblo de Israel. Lo que nosotros queremos enfatizar es esa relación conflictiva que estaba sucediendo, que se estaba dando entre José y sus hermanos, y que de alguna manera son asuntos muy similares a los que familias de hoy por hoy está pasando. Ahora, esta predilección de Jacob por sus hermanos, por José, desencadenó todos estos conflictos dentro de los hermanos, provocando una crisis muy grande de celos y de violencia intrafamiliar. Y queremos tomar como ejemplo esta historia de José y de sus hermanos, y obviamente del papá, ¿verdad?, de Jacob. Lo queremos tomar como base para hablar acerca de este tema tan serio, y por eso le llamamos golpes en silencio. ¿Y por qué? O golpes en secreto, porque son cosas que se están dando en la sociedad guatemalteca, pero muchas veces por temor, muchas veces porque ¿qué va a hacer la persona que está siendo violentada si se separa? Hablando de matrimonios, porque eso nos ha pasado. Hemos tenido que atender personas que están sufriendo esa violencia intrafamiliar, y uno de las grandes cuestionantes es: ¿qué voy a hacer si me separo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Esta persona me va a matar. Esas fueron frases que nosotros escuchamos de personas que estaban siendo violentadas, que estaban siendo amenazadas, que estaban siendo golpeadas dentro del hogar. Por eso es muy importante este tema, porque si dentro de nosotros, si dentro del pueblo de Dios hay esta situación, yo creo que hoy podemos decir que hay esperanza en Cristo Jesús, que podemos decir que hay esperanza para aquellas familias que puede ser que estén pasando esta situación. Y si usted está pasando esta situación, que el Espíritu Santo intervenga en el nombre de Jesús y pueda traer paz a su hogar, pueda traer restauración y pueda vivir en el paraíso. Recuérdese que el pecado nos sacó del paraíso, y ese ha sido el tema base de esta serie Vínculos, cómo el pecado nos sacó del paraíso, de ese lugar perfecto, maravilloso que Dios creó para el ser humano. Y la familia se convierte en ese paraíso, y hemos dicho que la familia puede ser un pedazo de cielo, pero también puede convertirse en un pedazo de infierno. O sea, un lugar donde podemos disfrutar, pero de pronto hay familias que en vez de disfrutar están sufriendo amargamente todo lo que están pasando. Ahora, vamos a ver entonces, a la luz de esta historia, algunos problemas que provocan los celos, y que a su vez lleva a la violencia entre las relaciones con la familia y con nuestro prójimo. Lo primero que queremos decir es que los celos pueden originarse por preferencia. Los celos pueden originarse por preferencia. Si tienes preferencia por algún miembro de tu familia, estás actuando mal. Si nosotros llegamos a preferir, en el caso de los padres, a preferir a uno de los hijos, estamos actuando mal. No debemos de preferir a uno de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros hijos, sean como sean, y todos deben de ser amados por igual. En Santiago capítulo 3 y verso 13 en adelante dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido,
Demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Miren la consecuencia de vivir con envidia y con celos. La envidia y los celos acarrea otras emociones que nos quitan la paz. Entonces se vive triste y se vive amargado. Y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esta sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Qué pasaje más claro, hermano, en cuanto al origen de los celos, de las peleas, de los problemas, de la tristeza, de la amargura? Proviene, hermano, de un corazón que ha sido envenenado por Satanás, por el mismo demonio, por las cosas de este mundo. Y cuando un corazón es envenenado por los celos, entonces acarrea otro tipo de sentimientos que traen mucho dolor, y al final la misma persona está sufriendo a causa de esas emociones, de esos sentimientos. Y como dice Santiago capítulo 3, no vienen de Dios, vienen del mundo y vienen del mismo infierno. Así es de que si en nuestro corazón se anida algún tipo de emociones y algún tipo de sentimientos de estos, quiero decirle que eso no viene de Dios y no tiene fundamento, y no podemos excusarnos, porque seguramente le hemos abierto la puerta al enemigo para que él ponga ese veneno de nuestro corazón. Y hoy es una buena oportunidad para arrepentirnos, devolvernos a Dios y desechar todos esos sentimientos, todos esos pensamientos maléficos que solo traen dolor y tristeza y traen desintegración de la familia. Dios puede sanar toda herida de nuestro corazón, porque eso no se origina de la nada. Hay heridas que provocan todo este tipo de emociones y de sentimientos, todo tipo de demonios que entran y que atormentan nuestra vida. Ahora, como padres, necesitamos poner atención en esa relación con nuestros hijos para estar consciente que nuestros hijos son diferentes. No podemos amarlos, los tenemos que amar igual. O sea, el nivel de nuestro amor debe de ser el mismo. Pero muchas veces la manera en que les expresamos amor tiene que ser diferente, porque nuestros hijos son diferentes. Y en la medida, y esto requiere de parte de nosotros, conocerlos, saber cómo son sus temperamentos. Y de allí, hermanos, es la manera como nosotros debemos de expresarle amor. De pronto alguno se siente amado cuando se le abraza, otro se siente amado cuando se le habla y se le dice esas cosas o esas palabras de aceptación y de amor. Y así cada uno es diferente. Y el reto que tenemos todos nosotros los padres es expresarles nuestro amor, que ellos sientan que son amados por nosotros y que son valiosos. Ahora, si nosotros no hacemos esto, si nosotros llegamos a tener preferencias en nuestros hijos, porque de pronto es el más pequeño, le decimos el cume, o porque es el que se porta mejor con nosotros y el que nos hace favores y el que nos dice cuánto nos ama, y de pronto el otro, dicen es que el otro es más desabrido, ¿verdad? Y es más rebelde. No importa. El problema es que si nosotros tenemos preferencias por el más pequeño, por ser el más pequeño, como le pasó a Jacob, que amó más
a José porque lo tuvo en su vejez. El problema es que creamos ese ambiente de celos entre los demás hermanos, y esto lo que va a hacer es generar conflicto. Hermanos, nunca hagamos comparaciones entre ellos. Mira que tu hermano es mejor que tú, que mira tu hermano sí me hace caso y tú, mira que tu hermano es mejor estudiante y tú no, que tú eres un haragán. Eso es terrible si nosotros lo hacemos, porque lo único que estamos creando o generando en el corazón de nuestros hijos es celos, envidia y esas heridas que acarrean más sentimientos pecaminosos. Ahora, debemos de reconocer que José, por su inexperiencia, él también actuó con inmadurez. Y si leemos bien detenidamente, actuó con arrogancia, porque viene y le cuenta ese tipo de sueños a sus hermanos. Él tuvo que haber tenido sabiduría a la hora de declarar esos sueños. Y obviamente sus hermanos, que eran mayores, estaban heridos en su orgullo por la preferencia también que le tenía su papá. Y se llenaron de rencor y de odio, y ellos se propusieron, porque lo planificaron, acabar con la vida de José. Hermanos, los celos son una emoción que surge del egoísmo. Los celos es una emoción que surge del egoísmo. Es como una infección que se propaga en todo nuestro cuerpo y en el ambiente familiar también, llevando así a un cuerpo enfermo del alma y que provoca entonces envidia, rencor, odio. Miren, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones no controladas por el Espíritu pueden llegar a desarrollar heridas en nuestra alma y que a su vez provoca acciones fatales en la persona que los está viviendo o en la familia que los están experimentando también. Fíjense que hay personas que han sufrido desde su niñez en casa y de pronto cuentan su historia y cuentan historias desgarradoras. Yo recuerdo, tal vez hoy ya no se practica o quizás sí, que dice, es que me hincaban en maíz, ¿verdad? Y es que me pegaban con alambre. Entonces son vivencias, son experiencias que marcaron la vida de las personas. Y cuando ellas se casan, o sea, sufren mucho, obviamente, pero cuando ellas se casan, ¿saben lo que hacen? Heredan todo lo que aprendieron de su niñez. Y eso es terrible. Ahora, miren mis hermanos, nosotros no tenemos excusa, porque tenemos la guianza de la palabra del Señor para no actuar de esa manera. El venir a Cristo, hermanos, nos trae a nosotros restauración, trae sanidad a nuestra vida. Y es ahí, hermanos, donde no podemos tener excusa. Es que así como a mí me trataron así, yo voy a tratar así a mis hijos. No puede ser, porque para eso está la palabra. La palabra es transformadora. La palabra, hermanos, restaura nuestras vidas, edifica nuestras vidas. Bien dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ya no somos guiados por esas cosas pecaminosas, sino somos guiados por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si el mal que yo recibí, ¿cómo se lo voy a dar yo a mis hijos? Estamos hablando, hermano, de cómo los celos destruye y nos lleva a destrucción de la familia. No heredemos las cosas malas. Mejor, hermanos, vivamos la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Resumiendo este punto, hermanos, nunca tenga preferencia en sus hijos. Ámelos a todos por igual. Debemos de demostrarlos de acuerdo
a cómo ellos perciben ese amor. Lo segundo, hermano, hemos dicho que los celos pueden originarse por preferencias, pero los celos también pueden provocar violencia intrafamiliar. En Colosenses 3:8 dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Hermano, 3 acciones provocaron los celos, el odio y el rencor en los hermanos de José. Primero, hermano, lo rechazaban. Lo segundo era que lo aborrecían. Pero también, hermano, lo violentaron. O sea, lo trataron mal, lo golpearon. Lo cuarto, trataron de matarlo. Y por último, hermano, lo vendieron como esclavo. ¿Cómo es eso, hermano? Que un hermano haga eso contra su propio hermano. Es terrible, hermano, los celos, el odio, el rencor, la amargura. Es terrible, hermano, porque ciega el entendimiento, el razonamiento de las personas. Y puede llegar hasta matar a su propio hermano. Y esto fue lo que pasó, hermano, con los hermanos de José. Hicieron cosas terribles y encima le mintieron a su papá diciendo que su hermano había sido devorado por fieras. Algunos casos de celos enfermizos, hermano, terminan con violencia familiar y perjudican a la familia y a veces terminan en homicidios. Y esto es también en este tiempo. Yo hice un estudio, empecé a investigar sobre esto, hermano. Y lo más actual que conseguí y lo más cercano a nosotros lo hizo un instituto de investigaciones que tiene la Universidad del Valle de Guatemala. Ellos hicieron un estudio acerca de la violencia intrafamiliar. Y tienen, hermanos, en el año de 2022 se reportaron 36,238 casos de denuncias de violencia intrafamiliar en el Ministerio Público, en la policía y en todas estas dependencias del Estado. 36,238 casos en el 2022. Piensa en el 2023 y cuántos van ya en el 2024. El departamento que más incidencia hay de estos casos es Guatemala. Y el municipio donde mayor casos hay de estos, ¿sabe cuál es? Mixco. Mixco es el departamento, el municipio de todo Guatemala donde más incidencia de casos de violencia intrafamiliar que han sido reportados. Hermano, y es nuestro alcance como iglesia. Miren todo el trabajo, hermano líder, supervisor. Miren el trabajo tan fuerte que tenemos y todos nosotros los que estamos acá. Podemos, hermano, influir en esta comunidad, en este municipio y hacer un cambio. Y eso solo puede ser la intervención de Cristo en un corazón, hermano, herido, golpeado, celoso, amargado, lleno de odio, pero también en aquellos que sufren la violencia intrafamiliar. Yo quiero decirle, hermano, que Dios condena toda clase de violencia doméstica. Y quiero ser claro en esto, hermano. Hermano, si usted golpea a su esposa, eso Dios lo condena. Si usted la violenta psicológicamente, denigrándola, eso Dios lo condena. No puede un hijo de Dios tratar así a su esposa, mucho menos una esposa tratar así a su esposo, y mucho menos padres tratar así a sus hijos. Salmo 115 dice: el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. O sea, Él aborrece al que hace violencia. Él aborrece. O sea, es pecado. Es pecado, hermano. Una cosa es corregir a nuestros hijos
y otra cosa es violentar a nuestros hijos. Hace muchos años yo vi a una señora ahí sentada donde está el pastor Galdino, y ahí estaba con su nena, y su nena estaba así como inquieta. Obviamente este no es un ambiente para niños, por eso tenemos Lluvias Kids. Pero de repente, hermano, la mamá lo agarró con tanta violencia, le agarró el bracito y la hizo así. Yo venía entrando, justo venía entrando, no había empezado el servicio, ella estaba allá en primera fila. Hermano, ¿sabe qué me dieron ganas en lo humano? Ir a agarrarla yo ahí así también, para que supiera que era eso. Solo que violencia atrae violencia, ¿verdad? No, me dio un dolor tan profundo en mi corazón. Yo bajé y le dije: hermana, ¿por qué violenta así? ¿Por qué golpea así a su hija? No lo haga. Sabe, muchas veces hay mujeres que hay tanta amargura en su corazón por la vida que están llevando, que desahogan ese odio, ese resentimiento en sus niños y los golpean, los maltratan. Y esos niños se van llenando de heridas y de dolor. ¿Y sabe qué? Crecen, se casan y heredan lo mismo. Y eso es lo que hace Satanás. Que sepamos que Dios lo aborrece. La violencia intrafamiliar es condenada por Dios. Mateo 18:6. Pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundieran en el fondo del mar. Mira, hermano, la violencia intrafamiliar es una violación a los principios bíblicos. Es una violación a los principios bíblicos. Quiero decirles, si alguien está pasando esta violencia intrafamiliar, busque ayuda. Busque ayuda. Acérquese a alguien, a su líder espiritual, que le apoye, que le ayude. Pero busque ayuda, no se quede callado. Usted es el que toma la decisión si esto continúa o no continúa. Por último, los celos pueden dañar nuestras relaciones. Gálatas 5:16 dice: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El espíritu puede controlar esas emociones, esos sentimientos que están distorsionados por el enemigo y por el pecado. Ahora, por lo general, los celos obsesivos surgen de parte de uno de los cónyuges y casi siempre terminan en violencia, separación y ofensas mutuas. Lamentablemente, hermano, entre los hijos de Dios y hermanos en Cristo, los celos también pueden debilitar las relaciones de personas que alguna vez fueron cercanas. Así, por celos de calumnia se difama, se ofende a un hermano en Cristo o a un colega del ministerio. Que el Espíritu Santo, hermano, guarde nuestro corazón para que demos frutos de amor. ¿Cómo superamos los celos? ¿Cómo superamos esa violencia intrafamiliar? Algunos consejos. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. Hemos dicho, la respuesta es Cristo. ¿En dónde encontramos a Cristo? En su palabra. Es que, mi hermano, la palabra renueva nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Una persona que está atribulada, que está afligida o que está con esos pensamientos maléficos, al estar recibiendo la palabra es como agua que va purificando, que va limpiando. Y de pronto la palabra, que es tan poderosa, transforma los pensamientos que hay en nuestro corazón. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, de pronto vienen esos pensamientos. ¿Será que tiene otra mujer? ¿Será que anda con alguien del trabajo? Entonces aquí debemos de aplicar la palabra, meternos en la palabra y que la palabra vaya renovando nuestros pensamientos y nuestro corazón para no ser contaminados y que lleguemos a cosas extremas. Mire, hermano, José se pudo haber llenado de amargura y de resentimiento también por lo que le hicieron sus hermanos. Pero José, hermano, no renegó ni perdió la fe. Y llegó el momento donde él se encontró con sus hermanos, él ya en la posición de autoridad en Egipto. ¿Qué pudo haber hecho José? Los pudo haber mandado a matar, haberse vengado, pero él entendió el propósito de Dios sobre él para su familia y sus hermanos. Y Dios utilizó todo eso malo que él vivió por muchos años para algo bueno. Y Dios los bendijo. También, hermano, el segundo consejo es: pide ayuda. Si tú estás padeciendo de celos, si tú tienes problemas de violencia intrafamiliar, pide ayuda. Acércate a un líder espiritual que te pueda ayudar a poder ser libre de esos celos, de esa amargura y de ese resentimiento. Igual si tú eres la víctima, también pide ayuda. Hay cosas que no podemos solucionar nosotros solos. Necesitamos la ayuda de otra persona. Concluimos diciendo: rechaza e impide que esta emoción llamada celos continúe su curso de destrucción moral, psicológica, física y espiritual en tu vida. El apóstol Pablo nos aconseja a andar dignamente y evitar las contiendas y los celos. Quisiera cerrar diciendo que el antídoto es el perdón y es el amor para poder salir de esa situación. Si estás herido, si estás hay muchas heridas en tu corazón como victimario, como víctima, el perdón y el amor, y eso solo lo obtenemos a través de Cristo. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 13: el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no deja de ser, es amable, no es contencioso, no busca lo suyo, no se envanece. También dice su palabra: perdonad y seréis perdonados. Así es que, hermanos, yo creo que esta es una buena oportunidad para decir que Cristo es la respuesta a todo este problema de celos y de violencia intrafamiliar. ¿Puede haber restauración? En Cristo sí la hay, porque nos agenciamos del amor de Cristo y de su perdón. Si tú, querido amigo que estás acá, has venido y escuchaste este mensaje y este mensaje ha llegado a tu corazón, yo quiero decirte, como ya lo he dicho, la respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta para todas nuestras necesidades. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y porque nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y tener un encuentro con Él y tener una comunión con Él. Y empieza un proceso de restauración en tu vida. Tus pecados son remitidos, son quitados, son limpios. Y tú empiezas una nueva vida en Cristo.